Señores, integrantes del jurado y de esta augusta mesa, no solo ustedes comentan cuentos, los oyentes también. Por ejemplo, Laura dice que para ella el más lindo de los que se leyeron hasta ahora es el de la Biblia. Después aparece Ivonne que dice: a mí de niña me encantaba leer el libro de cocina de mamá. Así que el cuento que leyeron recién me hizo acordar a mi niñez. Gracias por todos. Mónica señala: espectacular el cuento que eligió Mauricio. Para los que fuimos jóvenes en los 60 evoca muchas cosas. Bueno, pero todavía no llegamos a los 3 primeros rankeados. A eso es que nos vamos a dedicar enseguida. Ahora sí es tiempo de escuchar a los 3 mejores según el jurado, en una tarea que, como ellos ya señalaron, les resultó dificilísima. Va en primer término el tercer premio. El tercer premio, que fue para el autor que firmó como Mar de Fondo. El título de su cuento, Lectura Nocturna. Lo escuchamos leído por Rosario. Esa noche recorrí con frío en los huesos las calles solitarias hasta que pude guarecerme. Al abrigo de mi cama, con una taza de infusión caliente, me sentí más repuesta. Entonces abrí lentamente el cajón de la mesa de luz y retiré con cuidado un pesado libro de tapas oscuras que no había querido leer. Durante horas me concentré en los párrafos de aquel libro, uno tras otro, capítulo tras capítulo. A la mañana siguiente, a pesar de que el sol asomaba, que los vecinos aparecieron inmersos en sus actividades y que yo hacía lo propio, una profunda inquietud me acompañó durante todo el día. Esa vivencia no era propia de mi existencia y no podía explicar su irrupción. Finalmente encontré aquel libro a los pies de mi cama y todo estuvo claro. Nada volvería a ser igual aunque lo guardase nuevamente en el fondo del cajón para preservarme. Esta noche volveré a enfrentarme a esas palabras y no imagino las consecuencias. Sin embargo, estoy dispuesta. Muy bueno. ¿Los escuchó? A mí me gustó mucho este cuento, me pareció genial, porque aparte en la tertulia anterior habíamos dicho, una de las cosas que se puede hacer es leer, es escribir sobre aquellos libros que te cambiaron la vida. Y este es un caso de esos. Este libro, hay libros que o te queman o te arreglan el cerebro. Y las dos cosas son muy peligrosas. Si te confunde, es peligroso, pero si te aclara, también es peligroso porque vos mirás tu pasado y decís, las cosas, pensar que yo hablé sobre este tema y no entendía nada, las barbaridades. ¿A vos no te pasó nunca eso? Nunca. Me lo dijo, eso me lo dijo un sargento cuando estábamos en el cuartel, en el 12 de Infantería. Estaba en avanzado estado y vino a mortificar, estamos con el Pepe y el Niato. Y usted cuando salga, ¿qué va a hacer? Le digo, voy a escribir un libro. Y después dejó anotado allá, ese es el más peligroso. Ya ves. Pero me parece que es así, esos libros, hay libros que realmente te cambian tu forma de ver el momento en que estás viviendo, el futuro, tu misma vida, y yo creo que son totalmente removedores. Y este es el caso de la actitud de la persona frente a ese libro que lo lee y le descompagina la vida. Me pareció que está muy bien escrita. ¿Algún otro comentario? Quizás rescatar, porque está muy bien recreado, el clima ominoso, ese clima de inquietud, de algo que acecha, que va a cambiar la vida, pero no sabe qué es y en qué dimensión, como que se va a subir un riesgo. Eso es muy de la literatura de ya entrado el siglo XX, además, en la cual el subconsciente y alguna cosa más anda por ahí también. Y esto está muy bien recreado en el clima que rodea el cuento. Así es. Juan. Y este es un libro ubicuo, ¿no? Es un libro que está en todas partes. De modo que es, bueno, yo que sé, se supone que la Biblia, el Corán, esos libros están en todas partes y en todos los momentos, ¿no? ¿Quién firmó como Mar de Fondo? ¿Quién es el autor, la autora? Es María Elvira Pérez Fleitas. Cédula de identidad 1.982.854-0. Muy bien, María.
Ahí está el tercer premio entonces del concurso de este mes de octubre, cuya consigna era, recuerden, cuentos con libros. Eso les habíamos pedido. Bueno, vamos al segundo lugar. ¿Quién quedó en segundo lugar? El seudónimo del autor es Almirón. El título, El libro Celestino. Lo escuchamos leído por Rosario y Rafael Mandrés. Mirna y Raúl han compartido todos los años de liceo en el pequeño pueblo. En noviembre, Mirna enferma de hepatitis. Raúl, sabiendo que le gusta leer, le envía un ejemplar familiar del Martín Fierro. Dentro lleva una esquelita. ¿Te querés arreglar conmigo? Al siguiente año, el padre de Mirna, militar, es trasladado a otra unidad. Ambos adolescentes no se ven más. 4 décadas después, Mirna y Raúl se encuentran en la estación de bus del pueblo donde ambos estudiaron. Entusiasmados, repasan sus vidas y antes de despedirse intercambian sus respectivas direcciones. Ella se había casado y tenido 2 hijos. Actualmente viuda, vivía con uno de ellos. Raúl aún vive solo. Al mes siguiente, Raúl recibe una encomienda. Al abrirla se sorprende al reencontrarse con su viejo Martín Fierro. Al poner el libro sobre la mesa, observa que sobresale de entre las hojas un papel amarillento. Lo saca y ve algo borrosa su frase: ¿te querés arreglar conmigo? Al dorso, en caracteres remarcados, lee: Sí. Precioso cuento. Muy lindo. Precioso cuento. Muy lindo. Es para llorar, ¿no? Además Muy sencillo. es muy emotivo. Con 2 toquecitos da el clima del pueblo donde están, el reencuentro, la respuesta que llega después, pero siempre mantiene la vigencia y la validez. Y está muy bien escrito, muy lindo. Es transparente, simple, transparente, claro. Hay una emoción acá en este cuento. Ahora, ¿por qué el Martín Fierro? Habiendo tanto poema, en esa época de Becker y demás, romántico, además, el Martín Fierro. Mira, si es un pueblo. Ahí la carnada. En aquella época, pueblo Martín Fierro se vendía en los almacenes, en las pulperías. Seguro. Eso y tacuruces después se vendían en los almacenes de campaña, venían con el surtido. Yo interpreto otra cosa. Yo interpreto diciendo este bruto. Este bruto, ¿cómo va a mandar este mensaje el Martín Fierro? No, yo reivindico el Martín Fierro y aparte creo que este cuento tiene muchas cosas, tiene sencillez, tiene mucha ternura, tiene sorpresa y aparte hay algo que me encantó, que es que está escrito en presente. Todo es presente, no hay es solo presente. Y pasan 4 décadas y es como si no hubiera pasado nada, porque está todo escrito en ese... Y me pareció genial eso, me gustó mucho. Creo que es un acierto literario ese, de escribir todo eso, pero siempre en tiempo presente. Y a la pregunta, ¿te querés arreglar conmigo? ¿Te querés arreglar el conmigo? Sí final, dicho por Rosario, queda como temblando. Sí. Es precioso. Sí, aparte no se debe usar más eso de te querés arreglar conmigo. Oh, no sabemos, ¿no? No creo. No, yo soy de la época que te gusta más la típica o la jazz. O del billete Capicúa, ¿vos te acordás que ¿Usted es del barrio? ¿La comprometo? ¿Te acordás de los billetes Capicúa? Una forma de preguntarle a una chica si se quería arreglar contigo era mandarle un billete Capicúa del bus. Ahora, hay una vueltita final en este cuento que es subyacente. Sí. Y es en la parte que lee Rosario, cuando dice que ella enviudó y vive con un hijo. La frase siguiente es: él aún vive solo. Es decir, que no lo olvidó. Que el cuento termina. Esperaba respuesta. Que el cuento jamás la pude olvidar. Qué romántico que sos, Ruseca, increíble. ¿no? Con razón escribís tanto. Es que vos con esos lentes me emocionás. ¿Quién firmó su cuento como Almirón? ¿Quién es el autor del cuento que queda en segundo lugar?
Juan Francisco Salles Echeverry documentó 1.552.788-1. ¿Viste? Que priman los autores del 1,5 millones celular, ¿eh? Sí. Y llegó el momento de conocer al ganador. El primer premio de la edición de octubre del concurso de cuentos de En Perspectiva. ¿Quién es? Por ahora digo el seudónimo. Yuyero. El título de su relato, El Marcela. Lo lee Rafael Mandresi. Era un gringo alto y flaco, astroso, de ojos azules aguados y tristes, que caminaba encorvado debajo de una gran bolsa de arpillera llena de atados de Marcela. La vendía casa por casa. Por mi barrio pasaba cada tanto gritando algo incomprensible que a todos hacía saber que se trataba de él. Al final de las noches se lo podía ver en cualquier cantina o boliche de barrio, arrollado en un rincón, silenciosamente borracho, hablando solo en voz bajita, en un idioma incomprensible y acariciando un pequeño libro. Ahora viene por la esquina y los gurises dejan el picado para avisarme a los gritos. La última vez había perdido el libro en la calle y me lo habían traído a mí. Creo que a él le tienen un poquito de miedo. Desde el muro me estiró el atado de yuyos y me iba a decir el precio cuando vio el libro conmigo. Soltó la bolsa y lo tomó con las 2 manos, como a un pájaro herido. Dijo algo que no entendí, gracias, supongo, emocionado. El libro estaba en ruso o algo parecido. Era de poesía. ¿Quién es el ganador? ¿Quién se lleva el premio? Enseguida les digo. Antes los comentarios de ustedes. Es excelente, me recuerda el estilo, me recuerda a Morosoli. Conciso, concreto, y esa vueltita de tuerca de alguien prendido a la poesía de un libro, y además de oficio calagualero o yuyero, que también suele y debe decirse. Gonzalo Alcides. A mí, Gonzalo, empezá tú. No, digamos, primero digo, Russo es preciosa la figura de este yuyero encorvado, silenciosamente borracho, que recorre las calles con un lenguaje bastante incomprensible. Debe ser un polaco, un ruso, un judío, a la cual los niños le tienen miedo. El personaje, la figura es atrayente, además, en su drama interior, esa soledad, astroso, silencioso y borracho, que podría ser astroso, dice también, dice el texto astroso, que astroso viene estuve mirando, astroso viene del latín de astrum, y que de ahí surge, por eso surge desastroso. Astrum es también, habla de la mala estrella, no es simplemente, es como que está asignado ya desde la mitología, ser asignado, vaya a saber por qué. Entonces la figura de este ser es preciosa realmente, la imagen, y sobre todo ese último temblor cuando recupera un libro de poesía. Seguro que es su vida. ¿Sabes? Me hace pensar en los cuentos de Chekhov también. Sí, totalmente. Sí. A mí me dejó pensando qué libro sería. Qué gran poeta ruso podía emocionar. Y además, este ruso, ¿era de los escapados de la Revolución de Octubre o venía después? ¿Qué estaba haciendo acá? Es decir, yo me hago todas esas preguntas que son típicas de los cuentistas rusos, ¿no? Hay los cuentistas rusos, en los cuentos breves se hacen ese tipo de preguntas que no tienen nada que ver con el argumento. A mí me gustó mucho el final del cuento, cuando esa parte muy emotiva que dice que soltó los yuyos y con las 2 manos lo agarró al libro como un pájaro herido, y después murmuró algo que no se entiende, dijo gracias, supongo. Me pareció un muy lindo final. En realidad yo había puesto primero a Almirón y segundo pero estoy muy contento con la decisión de todas maneras, porque es un muy lindo cuento. ¿Quién es el autor? ¿Quién es Yuyero? Porque ese era el seudónimo. Jorge Moreira Méndez.
cédula 1.709.251-1. Es la generación. Otro conocido, La generación del millón. Jorge La Moreira generación Méndez, del millón y medio. ya ha tenido presencia en este concurso. Uno de sus cuentos fue elegido por Juan Grompone en mayo de 2014 como su preferido. En aquel llamado el tema era Cuentos de Misterio. Así Muy que lindo. felicitaciones a Jorge A todos. y a todos. ¿Qué premios se llevan? Bueno, recordemos, el tercer premio, una prenda uruguaya de lana fina de Don Báez y un vale por 1.000 pesos para la compra de libros de ediciones de la Banda Oriental. El segundo premio, una prenda uruguaya de lana fina de Don Báez, un ejemplar del libro Guía de Aves del Uruguay, de Gabriel Rocha, una edición de casi 600 páginas, muy bien presentada por Ediciones de la Banda Oriental, y un vale aparte por 1.000 pesos para la compra de libros en Ediciones de la Banda Oriental. Y el primer premio, ¿qué decías, Alcides? No, el primer premio vamos a sumarle algo más ahora. Y el primer premio, una prenda uruguaya de lana fina de Don Báez, un ejemplar del libro Historia de la Pintura en Uruguay de Gabriel Pelufo, 5ª edición, ilustrada a todo color, 2 tomos de Ediciones de la Banda Oriental, y además, el tradicional vale por 1.000 pesos para la compra de libros de Ediciones de la Banda Oriental. Y para seguir con los libros, yo le traía al ruso la edición recientísima de un texto que publicamos, un libro, se llama La Voz y la Palabra, y tiene textos de Benavides, Benedetti, Spínola, Galeano, Circe Maya, Quiroga, Vilariño y Rosenkopf. Pero lo interesante de esto, es una coedición que hicimos con Ayo y Disco, es que además lleva un CD en la cual los propios autores dicen esos textos. Entonces vamos a escuchar de primera mano nada menos que a Espino, a Circe Maya, a Vilariño. A Rosenkopf lo tenemos acá, no hay problema. Pero digamos, pero podemos escuchar con esa particular forma de decir que tiene cada poeta, podemos reencontrarlo. Vamos a regalarle uno a cada uno de los 3 premiados. Y el ruso que espere. El título, repetimos el título. La Voz y la Palabra, digamos, libro más CD. Reitero, Benavides, Spínola, Galeano, Maya, Rosenkopf, Vilariño. Para terminar, el agradecimiento a todos los oyentes que han participado de este llamado y al equipo que estuvo detrás de el jurado respaldándolo. El secretario del jurado, Felipe Flores, quienes leyeron los cuentos del podio, Rosario Castellanos y Rafael Mandrés, y Rafael desde París además, Carol Milkevich, que estuvo a cargo de la grabación, Javier Castro en la edición y musicalización, y la puesta al aire de Ariel Gómez, como siempre. Ya seguimos, hay algunos minutos más de esta mesa de los viernes. Creo que Ana Ribeiro está por ahí esperando para incorporarse. Me acaba de llegar un mail diciéndome que para Juan, que el libro de poesía de Mayakovsky, y que se trataba de un disidente de la Revolución de Octubre. Era Makarenko. Y vos no usas iPhone ruso, así que por lo tanto no te llega ningún mail. A vos no te llega ningún mail, así que... Batidor. Gracias, Alcides. Nos vemos Gracias. el mes que viene.